Les había hablado del texto de Pedro Crotz, en el cual hablaba de sucesivas etapas de la humanidad, en la cual primero se trataba del encuentro, pero el segundo, o la segunda forma de contacto cultural, como lugar de la pregunta antropológica, se da en términos cronológicos en la historia civilizatoria más tarde, y que es fundamentalmente el viaje. Dejando de lado nuestro propio siglo, parece que en todos los tiempos, al menos en lo que se refiere a Europa, han sido los guerreros, los comerciantes quienes han provisto los mayores contingentes de viajeros, aunque también hubo exploradores, peregrinos, marineros, que se agregaban aventureros y artistas. Esta es una primera etapa que luego se va a continuar con que bajo ciertas condiciones determinados tipos de organismos sociales, civilizaciones organizadas de modo estatal, parecen rendirse casi de modo absoluto a la expansión absoluta. Esta persigue la mayoría de las veces una serie de intereses combinados, económicos, demográficos, religiosos, que tienen que ver al aumento del prestigio de cada sociedad en cuestión, ante sí mismo, ante sus dioses. Y así los inferios se forman de esta manera y se institucionalizan en un contacto cultural, pero este ya es asimétrico. O sea, pasamos del mundo de los viajeros, que era asimétrico, donde había una cierta igualdad, donde pasamos a donde un determinado conjunto o un particular grupo de estados asociados domina, denomina y de alguna manera controla al resto de la humanidad. Si prestamos atención a esta etapa de los viajeros, podemos advertir que hay círculos o zonas o espacios donde Europa ocupa un muy pequeño lugar, con 4 ciudades: Génova, Venecia, Troyes y Brujas, donde de alguna manera desde el norte del Mediterráneo, o sea, el fondo del Adriático, se relacionan sí con el mundo del Mediterráneo oriental, mejor dicho, donde todo esto los pone en contacto con algunas ciudades como Constantinopla, Alejandría, El Cairo, que son de alguna manera las puertas hacia un gran espacio, que es ese que va desde el Mar Negro hasta el Pacífico y que pasa por Samarcanda y termina en Pekín, incluyendo la Siberia, el Karakorum. Y por otra parte, también, o sea, a través de Alejandría y El Cairo, de alguna manera se relacionan con lo que es el centro del mundo arábigo, con Bagdad a la cabeza, y que de alguna manera controla la península arábiga y lo que sería el mar arábigo. Este mar arábigo va también desde Adén hasta Bombay, hasta Calcuta, o sea que de alguna manera relaciona las costas del África o del cercano Oriente con la India. Ya los otros espacios más grandes tienen que ver con la India y su relación con el imperio, con el archipiélago polinésico y parte de la península de Indochina. Y por otra parte, digamos, también hay un encuentro con lo que desde el norte llega hasta Pekín, atravesando Malaca, Cantón, con lo cual tenemos prácticamente 7 u 8 espacios
relacionados por algunos lugares comunes donde se producen ciertos logros, ciertas actividades de índole comercial, donde concretamente, digamos, hay una interacción e intercambio de productos. Ustedes recordarán que parecería que una de las causas de la conquista de América o buscar el camino hacia el oriente es la caída de Constantinopla en manos de lo que sería el mundo arábigo, o sea, lo que sería, digamos, lo que estaba centrado en Bagdad y Alejandría y el Cairo, que de alguna manera irrumpen en esa puerta de esa península que chiquitita queda aislada. Todos esos espacios en lo que sería el continente euroasiático y el continente africano permanecen. Pero de pronto, donde se multiplican las ciudades y desde donde se multiplican las puntas o los espacios desde donde se establecen nuevos circuitos, son Sevilla, Lisboa, Ámsterdam y Londres. Las cuatro cabezas de la hidra del colonialismo. Con el correr del tiempo, y ya vamos a entrar en ese tema, vamos a hablar de lo que significó la expansión colonial española, la expansión colonial portuguesa, lusitana, la expansión colonial holandesa y la definitivo control del mundo por parte de Inglaterra, con etapas sucesivas de integraciones forzosas de mayor cantidad de territorios. Ahora bien, lo que de alguna manera desestabiliza por la incorporación del Tahuantinsuyo y de la meseta del Anahuac, así como, digamos, de la costa brasilera, enriqueciendo de manera particular, digamos, a un sector muy particular de la península europea del continente euroasiático, desequilibrando esta aparente equidad de relaciones comerciales y apareciendo esto que hemos denominado unidades de tipo estatal que por la voluntad de expandir su dominio, su economía y su religión comienzan a conquistar y controlar otros mundos. Pedimos un salto después de 1990, donde, de acuerdo a uno de los más importantes autores geopolíticos que asesora al Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha hecho una reflexión o se ha planteado o se ha establecido cuáles son las civilizaciones del mundo y qué es Occidente, eso que representa ese espacio neoliberal del buen vivir, paradigma que debería ser expandido o debería ser aceptado y asimilado por el resto de las civilizaciones. Ya hemos hablado o hablaremos de estos temas. Esto es Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, toda Europa, incluyendo lo que antes no se incluía en el primer circuito comercial, que es el norte de Europa, Alemania, digamos, Lituania, la península escandinava, las, ¿cómo se llama?, Islas Británicas y Australia. El resto de nuestro continente es Latinoamérica. Por África se considera el África subsahariana, o sea, de la mitad del África para abajo. Lo chino es claramente, digamos, lo que coincide prácticamente con la República Popular China. Lo hindú también, aunque unificar lo hindú en toda la cantidad de pueblos, diversas etnias, tradiciones culturales, en una designación, me parece exagerado. Es importantísima, digamos, la expansión
que se le atribuye al Islam, prácticamente todo el norte de África, Turquía, el sur de Rusia hasta Afganistán, toda la península arábiga, es lo que se llamaría la civilización islámica o musulmana. Lo ortodoxo, definido como ortodoxo, como si fuera una religión, a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy en día es Rusia y Estados Asociados, atribuirle una característica religiosa ortodoxa, habla de la falibilidad o ideología, en el sentido de falsa conciencia de esta clasificación. Hay budistas, por supuesto en el Tíbet, en el Mongolia y en Camboya, parte de Vietnam, que es la península indochina, y finalmente hay una especie de sector particular que sería japonés, que sería el sur del Japón, porque el resto del Japón aparece como occidental. Entonces las 9 civilizaciones serían, como dijimos, Occidente, América Latina, el África subsahariana, el Islam, China, la civilización hindú, la ortodoxa, la budista. Fíjense que hay 4 que son nominadas por el ejercicio de una particular creencia, y la japonesa. Independientemente de que la lógica clasificatoria de Huntington es bastante relativa y se parece un poco, acá es un poco un chiste, ¿no?, a esa clasificación que usa Foucault en el prólogo de las palabras y las cosas, que está tomada de Borges, que se ha hecho famoso. O sea, lo que tenemos que reflexionar sobre el hecho de que América Latina, para Huntington y el Departamento de Estado de Estados Unidos, es una civilización en sí misma y ya no formamos parte del hemisferio occidental. Esto significa 2 cosas: que somos un territorio a modificar, como los demás, que somos un territorio potencialmente aliado o enemigo, que somos un territorio que todavía no hemos adquirido la característica de buen vivir neoliberal que se supone sería el deber ser de la cultura occidental. Esto es para reflexionar y queda abierto a la discusión.